Cuando se habla de Narciso, lo primero que nos viene a la mente es la imagen de una persona vanidosa, que solo piensa en sí misma y que se cree superior al resto. El término narcisismo, tal como lo entendemos hoy en día, fue adoptado por los psicoanalistas a principios del siglo XX, donde lo utilizaron para definir un tipo de personalidad caracterizado por la soberbia, la arrogancia y la altanería. Tres rasgos que demuestran una sobrevaloración del yo, que inevitablemente va unido a un desprecio por los demás. Los psicoanalistas adoptaron este término del mito griego de Narciso, un joven tan bello que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua de un estanque. Pero, ¿de verdad nos vamos a conformar con esa explicación? El mito de Narciso, igual que los mitos antiguos, tiene tantas lecturas y tantas claves de interpretación que seguro que podemos sacar un mensaje mucho más potente y enriquecedor. ¡Vamos allá! Narciso era hijo del dios Cefiso y de Liríope, una ninfa acuática. Cuenta la leyenda que cuando nació, la madre consultó al adivino Tiresias para preguntarle si su hijo tendría una vida larga. Y Tiresias le contestó con estas palabras: solo si no se conoce a sí mismo. Tiresias, como muchos adivinos en los mitos antiguos, era ciego. Se cuenta que fue la diosa Atenea quien provocó su ceguera por haberla sorprendido mientras estaba bañando. Tiresias vio lo divino más allá de lo humano, vio lo que ningún otro hombre era capaz de ver, y por eso tuvo que pagar un precio, el precio de la visión. Algo parecido le ocurrió a Narciso. Cuando él se vio a sí mismo reflejado en el agua del estanque, vio una realidad que antes no conocía, y a partir de ese momento ya nada podrá ser igual. Llegado a la edad de la adolescencia, Narciso se había convertido en un joven muy hermoso. Su belleza era tan impresionante que todos los que se lo cruzaban se enamoraban de él. Pero Narciso rechazaba el amor de todos. Se cuenta que un día, mientras vagaba por los campos, fue visto por una ninfa de las montañas, Eco, y cómo no, al ver tanta hermosura, ella también quedó prendada. Eco intentó de muchas maneras expresarle su amor, a pesar de que no era capaz de hablar. Ella, que en el pasado había tenido una voz fascinante y podía pronunciar las palabras más hermosas, había perdido este don por un castigo de Hera. La reina del Olimpo había descubierto que Eco la distraía mientras Zeus cortejaba a otras ninfas, dándole así tiempo para escapar. Y a partir de ese momento, lo único que ella podía hacer era repetir las últimas palabras de su interlocutor. Cuando por fin, entre mucha torpeza, consiguió declarar su amor a Narciso, éste le contestó con duras palabras: «Antes moriré que entregarme yo a ti». Desesperada, Eco se refugió en una cueva de las montañas y allí, tras dejar de comer y dormir, se desvaneció para siempre, quedando solo su voz. La voz de Eco representa la voz de la conciencia, esa voz que a todos nos cuesta tanto escuchar, porque tenemos miedo, porque no queremos salir de nuestra zona de confort y porque sabemos que si la escuchamos ya nada volverá a ser igual. Narciso, que rechaza a Eco, representa ese hombre que no quiere ver, que no quiere conocer, pero al final la vida nos devuelve lo que hemos estado sembrando, y eso le ocurrió también a Narciso. La diosa Némesis, al ver la actitud arrogante de Narciso, decidió intervenir. Ella hizo que el joven se topara con su propia imagen reflejada en un estanque de agua cristalina. Narciso se acercó a la fuente para saciar su sed después de un día de caza. Cuando se vio a sí mismo, al principio sin reconocerse, empezó a sentir emociones muy intensas. Enseguida se enamoró de aquel reflejo y en él surgió la llama del deseo por conquistarlo. A partir de entonces, Narciso
nunca más pudo separarse de aquella imagen tan hermosa. Sus anhelos se hicieron cada vez más intensos, entre ellos el fuego del amor recién encendido, el deseo de besar al joven que veía frente a sí, la desesperación por no poderlo poseer. Antes de seguir con los acontecimientos, es interesante hablar brevemente de Némesis. Conocida como la diosa de la venganza, Némesis, en esta ocasión, puede considerarse como una fuerza que entra en juego para equilibrar una situación que había estado descompensada. Podríamos identificarla con el karma, esa energía que siempre nos coloca en nuestro lugar, dentro del marco de la ley natural del Dharma. Otro elemento simbólico que merece la pena destacar es el espejo, que tiene un significado muy potente. Al igual que eco con la voz, el espejo nos devuelve nuestra propia imagen, metáfora de nuestra conciencia. Esa conciencia que antes Narciso rechazó, vuelve a estar ante él y esta vez no podrá ignorarla. El espejo es símbolo de visión interior, un intermediario entre el mundo visible y el mundo invisible que alberga cada uno. A través del espejo, Narciso ve su propia imagen, pero él no está preparado para verla. Es cierto, si bien por un lado el espejo puede ayudarnos a alcanzar la verdad, la armonía y nuestro verdadero ser, por otro lado puede llevarnos a la destrucción, y eso es lo que le ocurrió a Narciso. Su actitud obsesiva es una prueba de su alma inmadura. La reacción de Narciso es la de cerrarse en banda, la de retirarse de todo lo que le rodea. Su obsesión lo lleva a la soledad y a la ruina. Esto es lo que tenemos que evitar, cerrarnos y obsesionarnos frente a un problema. La mejor respuesta siempre es el amor, la apertura hacia el otro, la fraternidad y la convivencia. El tormento de Narciso se hacía cada vez más fuerte, así como su ardor y su deseo. Por primera vez en su vida, Narciso se conoce a sí mismo y jamás podrá volver a ser como antes. Pero, ¿acaso no es eso lo que nos ocurre a todos? Cuando aprendemos verdades que desconocíamos, cuando vemos partes ocultas de nosotros mismos, ¿podemos seguir siendo iguales? Posiblemente la respuesta sea no. Aquel deseo que en Narciso se expresa como ardor por conquistarse, es en realidad un deseo por conquistar la parte más noble y más elevada de nuestro ser. Es un deseo por conocer nuestra identidad, por autorreconocernos. Pero, ¿cómo podemos conquistar esa identidad que muchas veces aparece oculta delante de nuestros propios ojos? Se trata de una tarea difícil, pero posible. Lo que tenemos que hacer es luchar contra los factores externos que nos impiden preservar nuestra verdadera identidad. Factores como la opinión de los demás, la necesidad de adaptarse a nuestro entorno, la aprobación de padres y familiares. Narciso se aísla para mirarse a sí mismo. Y en ese acto de aislamiento se expresa la exigencia de apartarnos de todo lo que nos aleja y no nos deja ver quiénes somos realmente. Pero en este aislamiento de Narciso no hay nada de vanidad. La vanidad aparece cuando nos comparamos y nos creemos mejores que los demás. Pero Narciso no se compara con nadie. Él está solo, centrado en la búsqueda de sí. Admirando su propio reflejo en el agua cristalina del estanque, el joven acaba consumiéndose hasta la muerte. Y en aquel lugar, que fue testigo de una pasión sin igual, nace una flor, a la que se le dio su mismo nombre, Narciso. Narciso en realidad no muere, sino que se transforma en algo puro e inmortal, en una flor que enlaza con lo divino y con la parte inmortal y más noble del ser humano. El narciso aparece al principio de la primavera y por eso simboliza los nuevos comienzos. Narciso, cuando se transforma en una flor, comienza una nueva vida, la vida verdadera. El paralelismo con los hombres, una vez más,
es inevitable. Nosotros también, cuando llegamos a conocernos de verdad, de alguna forma empezamos a vivir una vida diferente, dejando atrás lo viejo y todo aquello que ya no nos sirve. Pero la flor del narciso se enlaza también con lo oculto, con lo que no se puede ver a simple vista. Cuenta otro mito que Perséfone, hija de la diosa Deméter, fue raptada por Hades, dios del inframundo, mientras estaba contemplando un narciso. Podríamos decir entonces que el narciso es la flor del inframundo, de lo que está más allá del mundo sensible. Perséfone capta la belleza de la flor y quiere poseerla, y eso la lleva a entrar en contacto con el mundo de lo que no es evidente, de lo que se escapa a nuestra mente. El narciso representa esa capacidad de ver más allá, tal como hicieron Tiresias y el propio Narciso. Para terminar, la flor del narciso se puede comparar con la flor del loto, símbolo de pureza y de unión con lo espiritual. Como el loto, el narciso es un bulbo que nace en el barro, que representa el elemento tierra. Crece en el elemento pránico agua. Después extiende sus hojas al aire, que representa el elemento astral. Y finalmente se abre para recibir la luz directa del sol, elemento fuego. Es evidente que el mito de Narciso tiene mucho que ver con los valores más nobles del ser humano, aquellos valores que debemos cultivar para vivir en armonía con los demás y con nuestro entorno.